El destornillador oxidado golpeó el concreto del box. «¡Fuera de aquí, rata de taller!». Adrián Velasco escupió las palabras mientras 14 ingenieros reían a carcajadas. Matías recogió la herramienta de su abuelo en silencio, los nudillos blancos. Afuera, 80.000 personas esperaban la carrera final del campeonato mundial. El arrogante multimillonario no imaginaba la lección que estaba a punto de recibir. El olor a gasolina de competición tiene un sabor particular. No es como el combustible común de las gasolineras de barrio. Es más denso, más químico, casi dulce si cierras los ojos y dejas que invada tus pulmones. Matías Córdoba conocía ese olor desde antes de saber caminar. Lo había respirado en el taller diminuto de su abuelo Aurelio, entre motores desarmados y herramientas que brillaban bajo la luz amarillenta de un foco viejo. Ahora, a sus 12 años, ese mismo olor llenaba los boxes del Autódromo Internacional Hermanos Rodríguez. Pero aquí todo era diferente. Aquí el combustible costaba más que el sueldo mensual de su padre. Aquí las herramientas valían más que la casa donde vivían. Aquí él no era nadie. El trapeador mojado golpeaba el piso de concreto pulido con un ritmo monótono. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Matías observaba su reflejo distorsionado en el charco de agua sucia mientras limpiaba. Un niño flaco, cabello despeinado, ropa desgastada que alguna vez fue blanca. Sus manos, aunque pequeñas, ya tenían las marcas permanentes de quien trabaja con grasa y metal desde temprana edad. Callos en los dedos, uñas que ningún jabón conseguía limpiar completamente, pequeñas cicatrices de cortes accidentales, manos de mecánico, manos de obrero, manos que no pertenecían a ese lugar de millonarios y cámaras de televisión. Roberto Córdoba, su padre, limpiaba los vidrios del box número 7 a pocos metros de distancia. Tenía 43 años, pero aparentaba 60. La vida no había sido generosa con él. Viudo desde hacía 4 años, cuando Clara, la madre de Matías, perdió la batalla contra una enfermedad que los médicos del hospital público detectaron demasiado tarde. Desde entonces, Roberto trabajaba doble turno como personal de limpieza en el autódromo para mantener a su hijo en la escuela y poner comida en la mesa. No era mucho, pero era honesto. «Matías, apúrate con ese sector», llamó Roberto sin levantar la vista del vidrio que frotaba. «El equipo Velasco llega en 20 minutos y el señor Adrián quiere todo impecable». El señor Adrián. Matías sintió un escalofrío involuntario al escuchar ese nombre. Adrián Velasco era dueño de Velasco Racing, una de las escuderías más poderosas del Campeonato Mundial de Superbike. También era dueño de media docena de empresas, 3 mansiones, una colección de autos clásicos valorada en $50 millones, y un ego tan grande que apenas cabía en el autódromo completo. Matías lo había visto solo 2 veces en los 8 meses que llevaba ayudando a su padre en las noches y fines de semana. Ambas veces Velasco había pasado junto a ellos como si fueran invisibles. Ni una mirada, ni un saludo, ni siquiera un gesto de reconocimiento de que existían seres humanos limpiando el piso que él pisaba. Pero Matías no estaba ahí por Adrián Velasco. Estaba ahí por las motos. Dios, las motos. Cada vez que los mecánicos oficiales se retiraban y el box quedaba vacío, Matías se permitía unos segundos de contemplación. Las Ducati Panigale 4.R de competición descansaban sobre sus soportes como esculturas de otro mundo. Carenados rojos brillantes, fibra de carbono negro, titanio pulido, motores de 1000 centímetros cúbicos capaces de producir 220 caballos de fuerza. Máquinas que costaban más de 2 millones de pesos cada una y que alcanzaban velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora.
Matías las miraba con la misma reverencia con que otros niños miraban a superhéroes de películas. Algún día, susurraba para sí mismo, algún día voy a entender cada pieza de ustedes. La verdad era que ya entendía más de lo que cualquiera podía imaginar. El abuelo Aurelio había sido mecánico de motos durante 50 años. No tenía títulos universitarios ni certificaciones internacionales, pero sus manos habían reparado más de 3.000 motocicletas a lo largo de su vida. Desde las viejas Carabela mexicanas hasta las Harley Davidson de coleccionistas ricos que llegaban a su taller de barrio porque alguien les había dicho que el viejo Aurelio podía hacer magia con los motores. Y era cierto. Aurelio no veía las máquinas como objetos mecánicos, las sentía, escuchaba sus latidos, percibía sus dolencias, diagnosticaba sus males con solo cerrar los ojos y dejar que el sonido del motor le contara su historia. «Las motos hablan, mi niño», le decía a Matías cuando apenas tenía 6 años y ya pasaba las tardes en el taller. «Solo necesitas aprender su idioma». Matías aprendió. Durante 6 años, cada tarde después de la escuela, cada fin de semana, cada vacación, el niño absorbía conocimiento como una esponja. Aurelio le enseñaba con paciencia infinita. Primero, los conceptos básicos. Cómo funcionaba un motor de combustión, qué hacía cada pieza, por qué los pistones subían y bajaban. Después vinieron las sutilezas. Cómo identificar problemas por el sonido, cómo sentir vibraciones anormales, cómo diagnosticar fallas que las computadoras más avanzadas no conseguían detectar. La tecnología es útil, pero nunca va a reemplazar esto, decía Aurelio tocándose el pecho. El instinto, la conexión. Las máquinas son como personas, Matías. Tienen personalidad, tienen humor, tienen días buenos y días malos. Si las respetas, si las escuchas, te van a contar todos sus secretos. Aurelio murió hace 14 meses. Un infarto fulminante mientras trabajaba en un motor. Murió haciendo lo que amaba, decían los vecinos en el funeral. Murió dejando a su nieto huérfano de la única persona que realmente lo entendía. Clara ya no estaba. Aurelio se había ido. Solo quedaban Roberto y Matías, sobreviviendo como podían en una ciudad que no perdonaba a los pobres. Lo único que Matías conservaba del abuelo era un destornillador. Viejo, oxidado, con el mango de madera gastado por décadas de uso. No valía nada en términos monetarios. Cualquier ferretería vendía herramientas mejores por 50 pesos. Pero para Matías, ese destornillador era todo. Era la mano del abuelo guiando la suya. Era la voz ronca explicando cada procedimiento. Era la prueba de que había existido un tiempo donde alguien creía en él. Lo llevaba siempre en el bolsillo trasero del pantalón, su talismán, su conexión con un pasado que dolía recordar, pero que se negaba a olvidar. «Matías», la voz de Roberto lo sacó del trance. «¡Están llegando!». El rugido de motores caros anunció la llegada del equipo Velasco. 3 camionetas blindadas entraron al área de boxes en perfecta formación. Negras, vidrios polarizados, llantas que costaban más que el salario anual de Roberto. Detrás de ellas, un Porsche Cayenne color plata del que descendió primero un guardaespaldas con traje oscuro y audífono en la oreja. Después otro. Y finalmente, como si el mundo entero estuviera esperándolo, apareció Adrián Velasco. Matías dejó de trapear. No porque quisiera, sino porque su cuerpo se paralizó automáticamente. Era como ver a un depredador entrar en territorio de presas. El instinto decía que no debías moverte, no debías respirar fuerte, no debías existir. Adrián Velasco tenía 54 años. Cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, traje azul marino que probablemente costaba más que un auto promedio, y una mirada que hacía sentir a cualquiera como un insecto. Alto,
complexión atlética mantenida por entrenadores personales y cirugías discretas, caminaba con esa seguridad absoluta de quien nunca en su vida había escuchado la palabra no. Detrás de él venía un séquito de personas. Asistentes con tablets, ejecutivos con portafolios y un grupo de 14 hombres con batas blancas que Matías identificó inmediatamente como los ingenieros del equipo. 14 ingenieros, doctorados en universidades de Alemania, Japón, Italia. Especialistas en aerodinámica, combustión, electrónica, materiales compuestos. El equipo técnico más caro del campeonato mundial. Genios certificados con diplomas enmarcados y artículos publicados en revistas científicas. Juntos, sus sueldos sumaban más de lo que todo el barrio de Matías ganaba en un año. «Quiero el reporte de telemetría en mi oficina en 10 minutos», ordenó Velasco sin mirar a nadie en particular. Su voz era fría, calculada, acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. «Y alguien me explica por qué la moto de Lucas perdió 3 décimas en el último sector del circuito de Mugello». «Señor Velasco, estamos analizando los datos», respondió uno de los ingenieros, un hombre calvo de lentes gruesos que Matías había visto varias veces. «Creemos que puede ser un problema en el mapa de inyección, pero necesitamos más pruebas para confirmar». «Creemos, puede ser, necesitamos». Velasco se detuvo en seco, haciendo que todo el séquito frenara abruptamente. «Me están diciendo que tengo 14 doctores en ingeniería y ninguno puede darme una respuesta concreta». El silencio fue sepulcral. Nadie se atrevía a responder. «La carrera final es en 3 días. 3 días. 23 millones de dólares en patrocinios dependen de que Lucas gane este campeonato. Y ustedes me dicen que creen que puede ser algo, pero necesitan más pruebas». «Señor, los sistemas modernos son extremadamente complejos», intentó explicar otro ingeniero, más joven, con acento alemán. «La moto tiene más de 200 sensores que generan terabytes de información. Identificar una anomalía específica requiere tiempo y análisis exhaustivo». «Tiempo es exactamente lo que no tenemos, Müller». Velasco pronunció el nombre como si fuera un insulto. «Para eso les pago fortunas, para que resuelvan problemas, no para que me den excusas académicas». La tensión en el box era sofocante. Matías miró a su padre. Roberto negó con la cabeza casi imperceptiblemente. «No te metas, no digas nada, no existimos aquí». Pero el susurro del motor seguía resonando en la mente de Matías. Sabía lo que era, estaba casi seguro, y cada segundo que pasaba, la certeza crecía. Era el árbol de levas de admisión, específicamente el sistema de distribución variable. Había un desfase mínimo, probablemente causado por desgaste en los engranajes de sincronización. Algo que no afectaba el funcionamiento a bajas revoluciones, pero que robaba potencia en el rango alto, exactamente como Lucas describía. Los sensores no lo detectaban porque técnicamente todo estaba dentro de tolerancias. Pero esas tolerancias estaban diseñadas para motos de calle, no para máquinas de competición donde cada milésima de segundo importaba. El abuelo habría detectado el problema en 30 segundos, y ahora Matías también lo sabía, pero no podía decir nada. Las horas siguientes fueron un caos controlado. Los ingenieros trabajaban en las motos con la precisión de cirujanos, conectando cables, revisando componentes, analizando gráficos interminables en sus pantallas. Matías y Roberto limpiaban los sectores periféricos del box, manteniéndose lejos del centro de acción, pero lo suficientemente cerca para que Matías pudiera observar todo. Y escuchar. Eso era lo más importante, escuchar. El abuelo Aurelio siempre decía que el 80% de un diagnóstico mecánico se hacía con los oídos.
Las computadoras podían medir revoluciones, temperatura, presión, flujo de combustible. Pero había cosas que ningún sensor captaba. Vibraciones sutiles que indicaban desgaste, frecuencias casi imperceptibles que delataban piezas flojas, silencios donde debería haber sonido, sonidos donde debería haber silencio, el lenguaje secreto de las máquinas. A las 4 de la tarde, Lucas Herrera llegó al box. El piloto estrella de Velasco Racing era todo lo opuesto a su jefe. 32 años, sonrisa fácil, trato amable con todos, desde los ingenieros hasta el personal de limpieza. Matías lo había visto varias veces saludar a Roberto con un apretón de manos genuino, algo que ningún otro miembro del equipo hacía. Lucas venía de orígenes humildes, hijo de un mecánico de pueblo que había hipotecado su casa para pagar las primeras carreras de su hijo. Ahora era millonario, pero no había olvidado de dónde venía. «Roberto, ¿cómo está la familia?», preguntó Lucas al pasar junto a ellos. «Bien, señor Herrera. Ahí vamos, gracias a Dios». «Lucas, por favor, nada de señor». El piloto notó a Matías y le guiñó un ojo. «¿Y este joven, tu hijo?» «Sí, Matías, me ayuda a los fines de semana». Lucas se acercó y extendió la mano. Matías la estrechó, sorprendido por el gesto. «Mucho gusto, Matías. ¿Te gustan las motos?» «Mucho, señor. Perdón, Lucas». El piloto sonrió. «Se nota, tienes ojos de mecánico. Miras las máquinas como si pudieras ver a través del metal». Antes de que Matías pudiera responder, la voz de Adrián Velasco interrumpió el momento. «Lucas, necesito que pruebes la moto ahora. Los ingenieros dicen que ajustaron el problema». «Voy, Adrián». Lucas le dio una palmada en el hombro a Matías. «Hablamos después, joven mecánico». Matías sintió un calor extraño en el pecho. Joven mecánico. Alguien lo había visto. Alguien había reconocido lo que él realmente era, aunque estuviera disfrazado de hijo del limpiador. Lucas se puso su traje de cuero, el casco con los colores del equipo, y montó la Ducati número 1. El motor rugió al encenderse, un sonido que para la mayoría era simplemente potencia y velocidad. Pero para Matías era una sinfonía compleja de miles de componentes trabajando en armonía. O al menos, eso debería ser. Frunció el ceño. Algo no estaba bien. El motor sonaba perfecto para cualquier oído común. 220 caballos rugiendo con la ferocidad de una bestia enjaulada. Pero había algo ahí, escondido bajo las capas de sonido dominante. Una irregularidad mínima, un susurro casi imperceptible que no debería existir. Matías cerró los ojos, concentrándose. El abuelo le había enseñado a aislar frecuencias mentalmente, a separar los sonidos como si fueran instrumentos en una orquesta. El escape sonaba bien. La admisión de aire era correcta. El sistema de inyección parecía funcionar. Pero ahí, en algún lugar del tren de válvulas, había una nota discordante, como un violín ligeramente desafinado en medio de una sinfonía perfecta. Abrió los ojos justo cuando Lucas salía del box hacia la pista de pruebas. «¿Qué pasa, hijo?» Roberto había notado su expresión. «Nada, papá». No era nada que pudiera explicar, no sin parecer un loco, no sin arriesgar el trabajo de su padre. Un niño de 12 años diciendo que había detectado una falla que 14 ingenieros con doctorado no encontraban. Se reirían de él. O peor, lo echarían. Pero la sensación no desaparecía. 20 minutos después, Lucas regresó al box. Se quitó el casco con expresión frustrada. «Sigue igual», dijo a los ingenieros que lo rodearon inmediatamente. «En la recta principal, la moto no responde como debería. Pierdo potencia en el rango alto de revoluciones. Es como si tuviera una resistencia invisible». «Los datos de telemetría muestran todo normal», respondió Müller, el ingeniero alemán, señalando su laptop. «Temperatura de motor óptima.
Presión de combustible estable. Mapas de inyección dentro de parámetros. Me importa un carajo lo que digan tus datos, Klaus. Lucas raramente se irritaba, pero ahora su voz tenía un filo peligroso. Te estoy diciendo lo que siento en la moto. Algo está mal. Los pilotos a veces perciben cosas subjetivas que no tienen correlación con la realidad mecánica. Intervino otro ingeniero, uno italiano de bigote recortado. Puede ser fatiga, presión psicológica, expectativas de rendimiento que... ¿Me estás diciendo que estoy imaginando cosas? Estoy diciendo que la ciencia no miente, señor Herrera, y la ciencia dice que su moto está perfecta. Matías apretó el trapeador con fuerza. La ciencia, los datos, la telemetría, todo muy bonito en teoría. Pero las máquinas no siempre hablaban el lenguaje de las computadoras. A veces susurraban secretos que solo los verdaderos mecánicos podían escuchar. Adrián Velasco entró al box en ese momento, el teléfono pegado a la oreja, gritando en inglés sobre contratos y penalizaciones. Colgó con un gesto brusco y miró a todos con desprecio. ¿Resuelto? Todavía no, señor, admitió Müller. El piloto reporta pérdida de potencia, pero nuestros instrumentos no detectan anomalías. Entonces el piloto está equivocado. No estoy equivocado, Adrián. Lucas se plantó frente a su jefe. Conozco esta moto mejor que nadie. Algo está mal, y si no lo encontramos antes de la carrera, vamos a perder el campeonato. No vamos a perder nada, porque estos genios van a encontrar el maldito problema. Velasco señaló a los ingenieros con dedo acusador. Para eso les pago millones, para resolver problemas, no para decirme que todo está bien cuando claramente no lo está. La tensión en el box era sofocante. Matías miró a su padre. Roberto negó con la cabeza casi imperceptiblemente. No te metas, no digas nada. No existimos aquí, pero el susurro del motor seguía resonando en la mente de Matías. Sabía lo que era, estaba casi seguro, y cada segundo que pasaba, la certeza crecía. Era el árbol de levas de admisión, específicamente el sistema de distribución variable. Había un desfase mínimo, probablemente causado por desgaste en los engranajes de sincronización. Algo que no afectaba el funcionamiento a bajas revoluciones, pero que robaba potencia en el rango alto, exactamente como Lucas describía. Los sensores no lo detectaban, porque técnicamente todo estaba dentro de tolerancias. Pero esas tolerancias estaban diseñadas para motos de calle, no para máquinas de competición donde cada milésima de segundo importaba. El abuelo habría detectado el problema en 30 segundos. Y ahora Matías también lo sabía. Pero no podía decir nada. La noche cayó sobre el autódromo como un manto pesado. Los ingenieros seguían trabajando bajo las luces artificiales del box, rodeados de laptops, cables y herramientas de precisión que costaban más que casas enteras. Adrián Velasco se había retirado a su suite en el hotel más caro de la ciudad, dejando órdenes estrictas de que lo llamaran cuando tuvieran respuestas. Lucas Herrera se quedó un rato más, observando el trabajo con brazos cruzados y expresión sombría, antes de marcharse también con un suspiro de frustración. Roberto y Matías eran los últimos del personal de limpieza en el área. El padre terminaba de pulir los vidrios del sector administrativo, mientras el hijo barría el área de herramientas, recogiendo tuercas caídas y residuos de material que los mecánicos habían dejado. «Ya casi terminamos», dijo Roberto con voz cansada. «Mañana hay que volver temprano. Velasco quiere todo reluciente para las cámaras de televisión». Matías asintió sin prestar mucha atención. Su mente seguía atrapada en el problema del motor. Durante la prueba de Lucas, había escuchado algo que no podía ignorar. Una frecuencia ligeramente irregular en el sonido del motor cuando alcanzaba las revoluciones más altas.
El abuelo Aurelio le había enseñado a identificar esas anomalías. «Cada motor tiene su nota perfecta», decía el viejo. «Cuando algo está mal, la nota cambia. Es como un cantante desafinado en un coro». La nota del motor de Lucas estaba desafinada. Solo un poco, casi imperceptible, pero ahí estaba. «Papá, ¿puedo ir al baño?» Roberto lo miró con sospecha. «¿Al baño?» «Sí, mucha agua durante el día. Ya regreso». «Está bien, pero rápido. Quiero llegar a casa antes de medianoche». Matías caminó hacia el área de sanitarios, pero en cuanto estuvo fuera de la vista de su padre, cambió de dirección. Se movió entre las sombras del paddock con la habilidad de quien conoce cada rincón. 8 meses trabajando ahí le habían enseñado todos los atajos, todos los puntos ciegos de las cámaras, todos los momentos en que los guardias de seguridad se distraían. Llegó al box de Velasco Racing por la puerta trasera, la que usaba el personal de servicio. Estaba entreabierta. Adentro solo quedaban 2 ingenieros trabajando, ambos concentrados en una laptop en el extremo opuesto del espacio. Uno era Müller, el alemán. El otro era más joven, italiano, llamado Marco. «Los datos no muestran nada», decía Marco frustrado. «He revisado cada parámetro 3 veces. Todo está dentro de especificaciones». «Tal vez el problema no está en los datos», respondió Müller pensativo. «Tal vez estamos buscando en el lugar equivocado. Nos hemos vuelto tan dependientes de las computadoras que olvidamos que estas máquinas también son mecánicas». «¿Qué sugieres? ¿Que desarmemos todo el motor sin saber qué buscar?» «No lo sé, Marco. Solo sé que Lucas no está inventando cosas. Ese hombre conoce su moto mejor que nadie». Matías se deslizó por la pared lateral, escondiéndose detrás de un estante de neumáticos. La Ducati de Lucas descansaba sola en el centro del box, bajo un cono de luz. Desde su posición podía ver claramente el lateral del motor, donde las mangueras del sistema de refrigeración conectaban con el bloque principal. Y entonces lo vio. En la conexión de una de las mangueras secundarias, cerca de la bomba de agua, había una mancha blanquecina seca, residuo de algo. Podía ser sellador, podía ser refrigerante cristalizado, podía ser 1000 cosas, pero no debería estar ahí. El abuelo siempre decía que las manchas contaban historias. Un buen mecánico lee las manchas como un detective lee pistas. Matías necesitaba acercarse para confirmar. Esperó. Los 2 ingenieros seguían discutiendo sobre algoritmos y mapas de inyección. Ninguno miraba hacia la moto. Era ahora o nunca. Se movió como una sombra. Silencioso, rápido. En 3 segundos estaba junto a la Ducati. Sacó el destornillador del abuelo de su bolsillo trasero, no para usarlo, solo para sentir su peso familiar en la mano, su talismán. Se agachó junto al motor y observó la mancha de cerca. Definitivamente era residuo de sellador. Había formado una costra en el exterior de la conexión, lo que significaba que probablemente había filtrado hacia adentro también. Si había suficiente residuo dentro de la manguera, podría estar restringiendo el flujo de refrigerante. Pero eso no explicaba la nota desafinada que había escuchado. Miró hacia el área del sistema de distribución. No podía ver los engranajes internos, obviamente, pero recordó algo que el abuelo le había enseñado. Cuando hay desgaste en componentes de sincronización, el sonido del motor cambia de manera específica. Una frecuencia ligeramente más baja en el punto de máxima carga. Exactamente lo que había escuchado durante la prueba de Lucas. ¿Qué diablos? La voz vino de atrás. Matías se congeló. Marco, el ingeniero italiano, lo había visto. Estaba a 3 metros de distancia, una taza de café en la mano, expresión de absoluta incredulidad. ¿Qué hace un niño aquí? Müller se volteó bruscamente. ¿Qué? ¿Quién es ese? Matías se levantó lentamente, las manos visibles, el destornillador todavía en su puño.
Yo solo estaba... Seguridad. Marco ya tenía el radio en la mano. Tenemos un intruso en el box 7. Todo se derrumbó en segundos. Guardias aparecieron por todas las entradas. Luces se encendieron. Voces gritaban órdenes. Matías fue sujetado por brazos enormes que lo levantaron del suelo. El destornillador cayó, golpeando el concreto con un sonido metálico. «Suéltenme, no hice nada malo». «¿Quién eres? ¿Qué estabas haciendo?» Müller se acercó, estudiando al niño con curiosidad más que con hostilidad. «Esperen, lo reconozco. Es el hijo del señor de limpieza». «¿Y qué hacía junto a la moto?» Antes de que Matías pudiera responder, apareció su padre. Roberto corría hacia el box, el rostro descompuesto de terror. «¡Matías! ¡Matías!». Roberto llegó al box empujando guardias con una fuerza que nadie esperaba de un hombre tan delgado. Sus ojos buscaban frenéticamente a su hijo entre el caos de uniformes y luces. «Matías, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Es suyo este niño?» Un guardia de seguridad lo detuvo. «Lo encontramos junto a la moto de competición». «No estaba haciendo nada malo», dijo Matías. «Solo estaba observando. Tenía una herramienta en la mano. Estaba agachado junto al motor». Roberto cerró los ojos. Todo su mundo se desmoronaba. 8 meses de trabajo impecable, destruidos por la curiosidad de su hijo. Müller intervino antes de que la situación escalara más. «Tranquilos todos. El niño no tocó nada. Yo estaba observando. Solo se agachó a mirar. De todos modos, es una violación de seguridad», insistió el jefe de guardias. «Hay que reportarlo al señor Velasco». «No, por favor». Roberto cayó de rodillas. «Este trabajo es todo lo que tenemos. Mi hijo cometió un error, pero no es criminal. Ya es tarde para eso». La voz de Adrián Velasco cortó el aire. Nadie lo había visto llegar. Vestía un abrigo sobre ropa de dormir, el cabello despeinado, la expresión de alguien bajo presión extrema. Los patrocinadores principales habían llamado esa tarde amenazando con retirarse si no ganaban el campeonato. 23 millones de dólares pendían de un hilo y ahora esto. Detrás de él venía Camila, también en ropa de dormir, los ojos preocupados. «Explíquenme qué está pasando», demandó Velasco. Su voz era controlada, pero temblaba ligeramente. No de furia, sino de agotamiento. «Señor, encontramos a este niño junto a su moto. Tenía una herramienta». Velasco miró a Matías. Lo reconoció inmediatamente, el hijo del limpiador. El niño que siempre miraba las motos con esos ojos hambrientos. «¿Qué hacías con mi moto?» Matías tragó saliva. El abuelo siempre decía que la dignidad era lo único que nadie podía quitarte a menos que tú la entregaras. Estaba tratando de entender el problema. Velasco parpadeó. ¿El problema? El que sus ingenieros no encuentran. «Creo que sé dónde está». El silencio que siguió fue denso. Müller frunció el ceño con interés. Marco soltó una risa nerviosa. Los guardias intercambiaron miradas confundidas. Velasco, sin embargo, no se rió. Estaba demasiado cansado para reírse, demasiado desesperado. La llamada de los patrocinadores seguía resonando en su cabeza. «Si pierden este campeonato, reconsideraremos nuestra asociación. ¿Y qué crees que sabes tú que mis 14 ingenieros no saben?» Escuché una frecuencia irregular cuando Lucas aceleró a máximas revoluciones. El motor está desafinado en el rango alto. Eso indica desgaste en componentes de sincronización. Müller dio un paso adelante. «Eso es técnicamente posible. Una variación de frecuencia podría indicar desfase en el sistema de distribución». «Müller, por favor», interrumpió Marco. «Es un niño. Un niño que acaba de describir exactamente lo que Lucas reportaba. Y hay algo más», continuó Matías ganando confianza. «Vi residuo de sellador en la conexión externa de una manguera del sistema de refrigeración. Si hay filtración hacia adentro,
Podría estar obstruyendo el flujo. Velasco lo miraba fijamente. Parte de él quería gritar, echar a este mocoso y a su padre, recuperar el control de una situación que se le escapaba de las manos. Pero otra parte, la parte que lo había convertido en empresario exitoso, reconocía algo en los ojos de este niño. Certeza, no arrogancia, no fantasía, certeza. ¿Cómo aprendiste a diagnosticar motores? Mi abuelo me enseñó. Era mecánico durante 50 años. ¿Y él te enseñó a detectar problemas escuchando frecuencias? Me enseñó a escuchar lo que las máquinas dicen. Las computadoras miden datos, pero no escuchan. Velasco se volteó hacia sus ingenieros. Verificaron el sistema de distribución. Señor, los datos de telemetría no muestran... No pregunté por los datos, pregunté si lo verificaron físicamente. Silencio. Y el sistema de refrigeración, revisaron las mangueras. Más silencio. Velasco sintió una mezcla de frustración e incredulidad. Había pagado millones por un equipo técnico de élite y ahora un niño de 12 años les estaba dando una lección básica de mecánica. Müller verifica lo que dice el niño. Señor, son las 11 de la noche. Tendríamos que desmontar secciones del motor. Entonces empieza a desmontar. Velasco caminó hacia donde el destornillador de Matías había caído. Lo recogió examinándolo. Era viejo, oxidado, claramente una herramienta de otra época. ¿Con esto pretendías trabajar en una moto de 2 millones? Era de mi abuelo, solo lo traigo para tener suerte. Velasco lo sostuvo un momento, pensativo. Luego, sin ninguna ceremonia, lo dejó caer al suelo. El mango de madera, debilitado por décadas de uso, se quebró. No fue un acto de crueldad calculada, fue descuido, impaciencia. Velasco ya estaba pensando en otras cosas, dando órdenes a los ingenieros sin darse cuenta de lo que había hecho. Pero para Matías fue como ver morir a su abuelo de nuevo. No, susurró, arrodillándose para recoger los pedazos. Las palabras golpearon a Matías con más fuerza que cualquier golpe físico. Se quedó inmóvil, mirando los pedazos rotos del destornillador de su abuelo en el suelo. La herramienta que había sobrevivido 50 años de trabajo, que había reparado miles de motores, que había sido el último vínculo tangible con Aurelio. Destruida en un segundo por el descuido de un hombre que ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho. Roberto se acercó a su hijo, colocando una mano en su hombro. No dijo nada. No había palabras que pudieran consolar una pérdida así. Camila observaba la escena con el corazón encogido. Había visto a su padre hacer muchas cosas cuestionables a lo largo de los años, pero esto era diferente. Esto era crueldad accidental, tal vez la peor forma de crueldad, porque ni siquiera era intencional. «Papá», susurró acercándose a Velasco, «el destornillador». «¿Qué?». Velasco estaba dando instrucciones a Müller sobre el procedimiento de verificación. «Lo rompiste. Era de su abuelo». Velasco miró hacia donde Matías seguía arrodillado, sosteniendo los pedazos de madera y metal como si fueran reliquias sagradas. Por un momento, algo cruzó por su rostro. ¿Culpa? ¿Reconocimiento? Pero desapareció tan rápido como llegó. «Ahora no, Camila. Tenemos trabajo que hacer». «Pero papá, dije que ahora no». Camila apretó los puños, pero no insistió. Conocía a su padre lo suficiente para saber cuándo era inútil discutir. Los ingenieros comenzaron el proceso de desmontaje, mientras Matías y Roberto permanecían en una esquina del box. Nadie los había echado todavía, pero tampoco nadie les prestaba atención. Eran invisibles nuevamente, como siempre habían sido. «Vámonos, hijo», dijo Roberto suavemente. «Ya no hay nada que hacer aquí». Pero Matías negó con la cabeza. «Quiero ver si tenía razón». «Matías». «Por favor, papá, necesito saber».
Roberto suspiró. Entendía. Era el mismo impulso que había guiado a Aurelio durante 50 años. La necesidad de saber, la necesidad de entender, la necesidad de estar en lo correcto no por orgullo, sino por amor a las máquinas. Está bien, nos quedamos. Los minutos se convirtieron en horas. Los ingenieros trabajaban metódicamente, desmontando secciones del motor con precisión quirúrgica. Velasco observaba con brazos cruzados, impaciente pero contenido. Camila se había sentado en un rincón, mirando ocasionalmente hacia Matías con expresión de disculpa silenciosa. Y entonces, cerca de la medianoche, Müller se detuvo. «Señor Velasco», dijo, su voz extrañamente tensa, «tiene que ver esto». Adrián Velasco caminó hacia donde los ingenieros se habían congregado alrededor del motor, parcialmente desmontado. Había pasado 1 hora desde que ordenó la verificación. 1 hora de silencio tenso, interrumpido solo por el sonido de herramientas y murmullos técnicos. Matías permanecía en una esquina con su padre, sosteniendo los pedazos del destornillador roto. No había dicho nada desde que Velasco lo dejó caer. Roberto lo abrazaba en silencio, sin saber qué palabras podrían consolar una pérdida así. «Señor Velasco», llamó Müller, su voz extrañamente cautelosa. «Necesita ver esto». Velasco se acercó con expresión de quien espera malas noticias. «¿Qué encontraron?» Müller señaló un componente expuesto del sistema de distribución. «El niño tenía razón. Explícate». «Hay desgaste en los engranajes de sincronización. 0.03 milímetros. Está técnicamente dentro de tolerancias de fábrica. Por eso nuestros sistemas no lo detectaron como anomalía. Pero a 18.000 revoluciones por minuto, ese desgaste causa un desfase de aproximadamente 2 grados. Y eso afecta el rendimiento significativamente. Pérdida de potencia en el rango alto de revoluciones, exactamente lo que Lucas reportaba». Müller pausó, mirando hacia donde Matías estaba sentado. El niño lo detectó por el sonido. Dijo que la frecuencia estaba irregular. «Tiene razón. Hicimos un análisis de espectro y hay una variación de 5 Hz en la frecuencia dominante». Velasco procesó la información en silencio. Parte de él quería encontrar alguna explicación alternativa, alguna forma de no admitir que un niño de 12 años había superado a su equipo de élite. ¿Y el sistema de refrigeración? Marco, el ingeniero italiano, respondió esta vez. Su tono había perdido toda la condescendencia anterior. También tenía razón. Encontramos residuos de sellador obstruyendo parcialmente una manguera secundaria. Estaba reduciendo el flujo de refrigerante en aproximadamente 15%. ¿Cómo es posible que no detectaran esto antes? Müller suspiró, porque no estábamos buscando. Señor Velasco, el 95% de los problemas en motos modernas son electrónicos o de software. Nos hemos especializado tanto en datos digitales que olvidamos los fundamentos mecánicos. Ese niño vio cosas que nosotros ignoramos porque estábamos mirando pantallas en lugar de mirar la máquina. «No lo vio», corrigió Velasco secamente. «Lo escuchó». «Exactamente. Es una habilidad que pocos tienen hoy en día. Los mecánicos de la vieja escuela la desarrollaban después de décadas de experiencia. Que un niño de 12 años la tenga es extraordinario». Velasco miró hacia Matías. El niño seguía en la esquina, la cabeza baja, acariciando los pedazos rotos del destornillador. No había alegría en su postura, ningún orgullo por haber tenido razón, solo tristeza. Y entonces Velasco recordó. El destornillador. Lo había dejado caer sin pensar, impaciente por continuar con el trabajo. No había sido un acto deliberado de crueldad, pero el resultado era el mismo. «El destornillador», murmuró para sí mismo. «Perdón, señor».
Nada. Velasco se volteó hacia sus ingenieros. ¿Pueden reparar el problema? Sí, tenemos los repuestos, pero tomará varias horas. Entonces empiecen. La carrera es mañana. Mientras los ingenieros se movilizaban, Velasco se acercó lentamente hacia donde Matías y Roberto esperaban. El padre se tensó visiblemente, preparado para defender a su hijo. «Señor Velasco, lo que pasó fue mi culpa», comenzó Roberto. «Yo debí vigilarlo mejor. Si alguien tiene que ser castigado». Velasco levantó una mano. «El niño encontró un problema que mi equipo no pudo detectar en 3 días. No hay castigo por eso». «Entonces, ¿no estamos despedidos?». Velasco no respondió directamente. En cambio, se dirigió a Matías. «Tu abuelo, ¿cuántos años trabajó como mecánico?». Matías levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos pero secos. 50 años. ¿Y te enseñó todo lo que sabía? Todo lo que pudo antes de morir. Velasco asintió lentamente. Müller me dijo que detectaste el problema por el sonido. Una variación de frecuencia. ¿Cómo supiste qué significaba? Mi abuelo decía que cada motor tiene su nota perfecta. Cuando algo está mal, la nota cambia. Es como un cantante desafinado. Usted no necesita saber de música para notar que algo suena mal. ¿Y la manguera? ¿Cómo supiste que había un problema ahí? Vi el residuo de sellador en la conexión externa. Era visible, solo que nadie estaba mirando. Velasco absorbió las respuestas. Simple, directo, sin arrogancia ni dramatismo, solo hechos. El destornillador que rompí. Era importante. Por primera vez, la compostura de Matías se quebró un poco. Era lo único que me quedaba de mi abuelo. Velasco cerró los ojos brevemente. Había cometido muchos errores en su vida, pero pocos le pesaban tanto como este momento. Había destruido algo irreemplazable por simple descuido. «No puedo arreglar eso», dijo finalmente. «Ninguna disculpa puede reparar algo así». No esperaba disculpas. Lo sé, pero la tendrás de todos modos. No debí ser tan descuidado. Era lo más cercano a una disculpa que Adrián Velasco había ofrecido en años. No era suficiente, ambos lo sabían, pero era un comienzo. Roberto tomó a Matías del brazo y comenzó a caminar hacia la salida. No había nada más que hacer. Habían ganado la batalla del diagnóstico, pero perdido algo más importante en el proceso. Matías caminaba como autómata, todavía sosteniendo los pedazos del destornillador de su abuelo. Cada paso que daba era un paso más lejos de las motos que amaba, del mundo que había soñado alcanzar algún día. Estaban a punto de cruzar la puerta cuando una voz los detuvo. «Espera». No era Velasco, no era Camila, era Lucas Herrera. El piloto había llegado sin que nadie lo notara, todavía en ropa de dormir, el cabello despeinado. Alguien del equipo le había llamado para informarle del incidente. Ahora caminaba hacia el grupo con expresión seria. «¿Qué está pasando aquí?» «Lucas, esto no te concierne», dijo Velasco con tono de advertencia. «Me concierne todo lo que tiene que ver con mi moto y con mi campeonato». Lucas miró a su alrededor, evaluando la situación. «Me dicen que encontraron el problema. Mis ingenieros están trabajando en ello». «No fueron tus ingenieros quienes lo encontraron». Lucas caminó hacia Matías, deteniéndose frente a él. «Fuiste tú, ¿verdad? El joven mecánico». Matías asintió en silencio. «Cuéntame, ¿qué encontraste?». Matías repitió la explicación. El desgaste en los engranajes de sincronización que detectó por la variación de frecuencia. El residuo de sellador que vio en la conexión de la manguera. Lucas escuchaba con atención absoluta, asintiendo en los puntos técnicos. «Tiene sentido», dijo cuando Matías terminó. «Explica exactamente lo que yo sentía, esa resistencia invisible en altas revoluciones. Sabía que algo estaba mal, pero nadie me creía».
Lucas, el niño invadió el box sin autorización, intervino Velasco. Tocó equipamiento que no debía tocar. Encontró un problema que tu equipo multimillonario no pudo detectar en 3 días. Lucas se volteó hacia Velasco con frialdad. ¿Sabes cuánto me costó llegar aquí, Adrián? No hablo de dinero, hablo de sacrificio. Mi padre vendió todo lo que tenía para que yo pudiera correr. Trabajamos juntos en un taller de pueblo, igualito que el abuelo de este niño. Mis manos también conocen la grasa y el aceite. Eso fue hace mucho tiempo. Ahora eres profesional. Ahora soy profesional gracias a personas como el padre de Matías. Personas que trabajan duro, que crían hijos con valores, que mantienen la dignidad, aunque el mundo los trate como basura. Lucas señaló a Roberto y Matías. Y tú los vas a echar a la calle, después de que su hijo nos salvó el campeonato. Todavía no sabemos si realmente nos salvó nada. Los ingenieros aún no han hecho la reparación. Entonces que la hagan. Pero estos dos no se van a ningún lado hasta que sepamos si funciona. Velasco apretó los puños. Odiaba que lo desafiaran, especialmente frente a su propio equipo. Pero Lucas era su piloto estrella, el generador de millones en patrocinios. No podía simplemente ignorarlo. 1 hora, dijo finalmente. Si la reparación funciona y Lucas confirma que la moto responde bien, consideraré no despedirlos. Müller y su equipo trabajaron con eficiencia renovada. La confirmación de que el problema era real les había dado dirección, propósito. Ya no buscaban fantasmas en los datos. Sabían exactamente qué reparar. Matías observaba desde su esquina junto a su padre y Lucas. Quería ayudar, explicar cada paso como el abuelo le había enseñado, pero sabía que sería contraproducente. Camila se acercó discretamente. «Lo siento», susurró. «Mi padre es complicado. No tienes que disculparte por él. Siento que sí. Alguien debería». Miró los pedazos del destornillador que Matías todavía sostenía. ¿Era muy importante? Era de mi abuelo. Lo único que me quedaba de él. «Oh», Camila apareció genuinamente afectada. «No creo que mi padre se haya dado cuenta de lo que hizo». «Lo sé. Eso casi lo hace peor». Pasaron 45 minutos. Los ingenieros terminaron la reparación y reconstruyeron el motor. Müller verificó todo 3 veces antes de declarar que estaba listo. «Lucas, cuando quieras». El piloto se puso su equipo de seguridad y montó la Ducati. El motor rugió al encenderse. Matías cerró los ojos y escuchó. Limpio, preciso, equilibrado. Todas las frecuencias en armonía. El susurro discordante había desaparecido. La moto cantaba como debía cantar. Abrió los ojos y encontró a Lucas mirándolo a través del visor del casco. El piloto levantó el pulgar. «Suena perfecta», confirmó Lucas. «Pero necesito probarla en pista». Lucas salió del box hacia el circuito iluminado para la prueba nocturna. Todos se congregaron alrededor de los monitores que mostraban los datos de telemetría en tiempo real. Los primeros minutos fueron de calentamiento, velocidades moderadas, revoluciones bajas. Luego Lucas comenzó a empujar, más rápido, más fuerte, llevando la máquina al límite. Los números en las pantallas contaban la historia. Velocidad máxima, superior a cualquier registro de los últimos 3 días, tiempos por sector mejorando consistentemente. Potencia en altas revoluciones, exactamente donde debería estar. Cuando Lucas cruzó la línea de meta completando su vuelta más rápida del fin de semana, el box estalló en celebración contenida. Ingenieros abrazándose, técnicos asintiendo con alivio. Todos, excepto Velasco, que observaba en silencio. Y excepto Matías, que simplemente cerró los ojos y sonrió. Lucas regresó al box con el casco todavía puesto, la adrenalina visible en cada movimiento. Se bajó de la moto y caminó directamente hacia Matías. «La moto está perfecta, mejor que perfecta.
Siento cada caballo de fuerza respondiendo exactamente como debe. Extendió la mano hacia el niño. Gracias, joven mecánico. Matías estrechó la mano, sintiendo por primera vez en horas algo diferente al dolor. Reconocimiento. Validación. Roberto observaba con ojos húmedos, su hijo, su pequeño Matías, siendo reconocido por quien era realmente. Velasco se acercó. Su expresión era difícil de leer. No había calidez, pero tampoco hostilidad. Müller, dijo sin apartar los ojos de Matías, quiero que este joven tenga acceso al box durante la carrera, no como personal de limpieza, como observador técnico. Señor, él tiene 12 años. Hay regulaciones. Me importan poco las regulaciones. Este niño diagnosticó en minutos lo que ustedes no pudieron en días. Si puede ayudarnos mañana, lo quiero aquí. ¿Y mi papá?, preguntó Matías. Velasco lo miró fijamente. Tu padre también se queda, con mejor posición, mejores horarios. Si puede ver la carrera, como espectador, no trabajando. Velasco casi sonrió. Casi. Entradas VIP, las mejores del circuito. Roberto negaba con la cabeza, abrumado. Señor Velasco, no sé qué decir. No digas nada. Solo asegúrate de que tu hijo duerma algo esta noche. Mañana será un día largo. No era una disculpa por el destornillador. No era reconocimiento completo de su error, pero era algo. Un paso pequeño en la dirección correcta. Son las 4 de la mañana, dijo Lucas. Todos necesitamos descansar. Roberto y Matías caminaron hacia la salida del autódromo. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte. Papá, dijo Matías cuando finalmente estuvieron solos. Sí, hijo. ¿El abuelo estaría orgulloso? Roberto se detuvo. Miró a su hijo a los ojos. Hijo, tu abuelo está sonriendo ahora mismo desde donde sea que esté. El día de la carrera final del Campeonato Mundial de Superbike amaneció con un cielo perfectamente azul sobre el autódromo Hermanos Rodríguez. 80.000 espectadores llenaban las gradas, una marea de colores y banderas representando pilotos y equipos de todo el mundo. Las cámaras de televisión transmitirían el evento a más de 120 países. Millones de dólares en apuestas, patrocinios y premios colgaban del resultado de las próximas vueltas. Matías llegó al circuito con su padre a las 8 de la mañana, una hora antes de lo indicado. No podía dormir más. La adrenalina lo mantenía despierto desde las 5, repasando mentalmente cada detalle del motor, imaginando la carrera, sintiendo la anticipación como una corriente eléctrica bajo la piel. Roberto vestía ropa nueva. Velasco había enviado un mensajero la noche anterior con un sobre que contenía dinero en efectivo y una nota escueta, para gastos inmediatos. Hablaremos del resto mañana. Era más dinero del que Roberto había visto junto en años. Habían comprado ropa decente para los dos, desayunado en un restaurante real por primera vez en meses y todavía sobraba. No me acostumbro a esto, murmuró Roberto mientras caminaban hacia el box de Velasco Racing. Siento que en cualquier momento alguien va a decir que fue un error y que volvamos a trapear pisos. No fue un error, papá. Lo sé, hijo, pero después de tantos años siendo invisible, es difícil creer que alguien finalmente nos ve. Cuando llegaron al box, el ambiente era completamente diferente al de las noches anteriores. Había energía, entusiasmo, ese zumbido particular que precede a los grandes eventos. Los mecánicos trabajaban con eficiencia coordinada, verificando cada sistema de las motos. Los ingenieros monitoreaban datos en sus pantallas. El aire olía a gasolina de competición y a tensión contenida. Müller fue el primero en notar su llegada. Matías, Roberto, bienvenidos. El alemán extendió la mano para saludarlos, un gesto que 2 días antes habría sido impensable. El señor Velasco dejó instrucciones. Matías, estarás conmigo durante la carrera.
Quiere que observes todo el proceso técnico. ¿Y mi papá? El señor Velasco preparó un lugar especial para él en el área VIP, las mejores vistas del circuito, como prometió. Roberto negó con la cabeza. Prefiero quedarme aquí. Quiero ver a mi hijo trabajar. Müller sonrió. Eso también puede arreglarse. Hay espacio en el área técnica para familia de personal. Camila apareció minutos después, vestida con los colores del equipo por primera vez en su vida. Jean ajustado, chaqueta con el logo de Velasco Racing, cabello recogido en una cola práctica. «Buenos días, joven mecánico», saludó a Matías con una sonrisa. «¿Listo para la historia?» ¿Historia? Hoy vamos a ganar el campeonato mundial, y cuando lo hagamos, todo el mundo va a saber que fue gracias a un niño de 12 años del barrio. Camila le guiñó un ojo. «Vas a ser famoso». Matías no sabía cómo procesar eso. La fama nunca había sido parte de sus sueños. Solo quería entender máquinas, trabajar con sus manos, honrar la memoria de su abuelo. Pero Camila parecía genuinamente emocionada por él, así que simplemente sonrió. Lucas Herrera llegó a las 9 en punto, rodeado de su equipo personal de preparación física y mental. Pero lo primero que hizo fue buscar a Matías. «Mi mecánico de la suerte», dijo abrazándolo brevemente. «¿Dormiste algo?» «Poco. Yo tampoco, pero la adrenalina compensa». Lucas se puso serio por un momento. «Escucha, Matías. Lo que pase hoy, gane o pierda, quiero que sepas algo. Tú ya ganaste. Encontraste un problema que nadie más pudo ver. Demostraste tu valor. Eso nadie te lo puede quitar». «Gracias, Lucas. No me agradezcas. Solo sigue siendo quien eres. El mundo necesita más personas como tú». La mañana pasó en un torbellino de actividad. Entrenamientos libres, clasificación, ajustes de última hora. Matías observaba todo con ojos hambrientos, absorbiendo cada detalle, cada procedimiento, cada decisión técnica. Müller, que inicialmente lo había mirado con escepticismo, comenzó a explicarle activamente lo que estaban haciendo. «¿Ves estos valores?», señalaba el ingeniero en su pantalla. «Indican la temperatura del motor en tiempo real. Si sube demasiado, tenemos que ajustar la mezcla de combustible». «Mi abuelo hacía lo mismo», respondió Matías, «pero sin computadora. Solo tocaba el motor y sabía». Eso es impresionante y un poco aterrador. No es aterrador, es solo experiencia. A las 2 de la tarde, los pilotos se alinearon en la parrilla de salida. Lucas había clasificado segundo, detrás del líder del campeonato, un italiano llamado Marco Bianchi, que le llevaba solo 3 puntos en la clasificación general. Matemáticamente, quien cruzara primero la meta ganaría el título. El box de Velasco Racing era un hervidero de tensión. Incluso Adrián Velasco, que normalmente mantenía una fachada de control absoluto, parecía nervioso. Caminaba de un lado a otro, revisando monitores, hablando con ingenieros, mirando constantemente hacia la pista. «¿Siempre es así?», preguntó Matías a Camila. «Peor, normalmente ya estaría gritándole a alguien». Las luces se apagaron. 20 motores rugieron al unísono. La carrera comenzó. Los primeros minutos fueron caóticos. Pilotos disputando cada centímetro de asfalto, adelantamientos arriesgados, rozamientos peligrosos. Lucas mantuvo su segunda posición, pegado a la rueda trasera de Bianchi, esperando su momento. «La moto responde perfectamente», reportó Lucas por radio. «Todo se siente exactamente como debe». Matías sintió un alivio inmenso. Su diagnóstico había sido correcto. La reparación había funcionado. Pero la carrera estaba lejos de terminar. En la vuelta 15 de 30, Bianchi cometió un pequeño error en una curva, perdiendo apenas unas décimas de segundo.
Lucas aprovechó inmediatamente, adelantándolo por el interior con una maniobra que arrancó gritos de la multitud. Primer lugar. El box estalló en celebración prematura. Velasco gritaba instrucciones por radio, pidiendo a Lucas que administrara la ventaja. Los ingenieros monitoreaban nerviosamente cada dato, y entonces, en la vuelta 20, algo cambió. «Tengo un problema», reportó Lucas, su voz tensa por el radio. «Algo se siente raro en el motor». Matías sintió el corazón detenerse. El box de Velasco Racing era un hervidero de tensión controlada. Lucas seguía en primera posición, pero algo había cambiado en las últimas vueltas. Su ventaja se reducía constantemente. Bianchi, el rival italiano, atacaba sin piedad. «Tengo un problema», reportó Lucas por radio, su voz tensa. «Algo no se siente igual en las salidas de curva. Es sutil, pero está ahí». Müller revisaba frenéticamente los monitores. Todos los parámetros están normales. Temperatura, presión, todo dentro de límites. «Igual que antes», murmuró Velasco, recordando los 3 días de frustración previos a la carrera. Matías estaba parado junto a una estación de telemetría, con audífonos conectados al audio del motor transmitido en tiempo real. Escuchaba intensamente, los ojos cerrados, tratando de identificar cualquier anomalía en la sinfonía mecánica. Pero esto era diferente a antes. El motor estaba en movimiento, a velocidades extremas, mezclado con ruido de viento y transmisión de radio. Identificar una frecuencia específica era casi imposible, casi. En la vuelta 25, cuando Lucas pasó por la curva 11, Matías escuchó algo, no una frecuencia clara como antes, sino una irregularidad sutil. El motor perdía algo en ese punto específico del circuito. Abrió los ojos. La curva 11. Müller lo miró. ¿Qué? Algo pasa en la curva 11. Cada vez que Lucas pasa por ahí, el motor suena diferente durante la salida. ¿Diferente cómo? No estoy seguro. Puede ser vibración, puede ser temperatura, puede ser muchas cosas. Pero algo está robando potencia específicamente en ese punto. La curva 11 tiene el bordillo más agresivo del circuito, intervino Marco. Genera vibraciones extremas. Velasco se acercó. ¿Qué sugieres? Matías dudó. Esto no era como antes, cuando había podido ver y analizar el motor de cerca. Ahora estaba trabajando con información incompleta, con sonidos distorsionados por la transmisión de radio. No tenía certeza, pero Lucas estaba perdiendo tiempo. Bianchi se acercaba cada vuelta. Si no hacían algo, perderían el campeonato. «No sé exactamente qué es el problema», admitió Matías honestamente. «Pero sé dónde está afectando más. Si Lucas puede compensar en la curva 11, ajustando su estilo de frenado, podría recuperar lo que está perdiendo». «¿O compensar cómo?» «Frenando un poco antes y más fuerte. Eso reduce la vibración en el bordillo y le da más velocidad de salida en la recta siguiente». Velasco lo miró fijamente. «¿Estás seguro de esto?» «No completamente, pero es mejor que no hacer nada». Era una respuesta honesta. No la certeza absoluta de antes, sino una sugerencia basada en observación limitada. Velasco apreciaba la honestidad más que la falsa confianza. Tomó el radio. «Lucas, escucha. Tenemos una teoría». «Te escucho». «El problema parece estar afectando más en la curva 11. Sugieren que ajustes tu frenado ahí. Entra un poco antes, más fuerte, reduce la vibración del bordillo». «¿Quién sugiere eso?» Velasco miró a Matías. «El niño». Hubo un silencio de 2 segundos. Luego, la voz de Lucas volvió, con un toque de humor a pesar de la tensión. «¿El mismo niño que nos salvó antes de la carrera?» «El mismo. Entonces confío en él. Voy a intentarlo». Las siguientes 5 vueltas fueron una montaña rusa de emociones.
Lucas implementó el cambio gradualmente, ajustando su línea en la curva 11. Al principio no pareció hacer diferencia. Bianchi seguía presionando, acercándose décima a décima. Pero entonces en la vuelta 28 algo cambió. Lucas entró a la curva 11 frenando exactamente como Matías había sugerido. La moto se estabilizó de manera diferente, con menos vibración visible incluso en las cámaras de televisión. Y cuando salió hacia la recta, su velocidad era notablemente mayor. ¡Funciona!, gritó Lucas por radio. «Siento la diferencia. Menos vibración, mejor tracción de salida». Los datos de telemetría lo confirmaban. La velocidad de salida en la curva 11 había aumentado en casi 3 kilómetros por hora. No parecía mucho, pero en competición de élite era una eternidad. Vuelta 29. Lucas amplió su ventaja a 8 décimas. Vuelta 30. Última vuelta. Ventaja de 1,5 segundos. Bianchi intentó un ataque desesperado en las últimas curvas, pero era demasiado tarde. La Ducati de Velasco Racing cruzó la línea de meta con más de 1 segundo de diferencia. Campeón del mundo. El box estalló en celebración. Gritos, abrazos, champán volando por todas partes. Pero Matías se mantuvo en su lugar, quieto, procesando lo que acababa de pasar. No había tenido la certeza de antes. Había sugerido algo basado en observación limitada, en intuición más que en análisis completo. Y había funcionado. Pero podría no haber funcionado. Esa era la verdad. La diferencia entre el éxito y el fracaso había sido pequeña. Lucas había confiado en él, y esa confianza había dado frutos. Pero la próxima vez podría ser diferente. El abuelo siempre decía que un buen mecánico conoce sus límites, sabe cuándo tiene certeza y cuándo solo tiene una corazonada. Hoy había sido una corazonada que resultó correcta. Camila lo abrazó con fuerza. «Lo hiciste de nuevo». «No estaba seguro», admitió Matías. «Solo fue una sugerencia». «Una sugerencia que nos dio el campeonato mundial». Roberto se acercó, llorando abiertamente. «Tu abuelo estaría tan orgulloso, hijo, tan orgulloso». Y en ese momento, Matías finalmente se permitió sonreír. El podio de celebración era un mar de champán, confeti y flashes de cámaras. Lucas Herrera, empapado de sudor y felicidad, sostenía el trofeo de campeón mundial mientras la multitud coreaba su nombre. Pero cuando los reporteros se acercaron para las entrevistas tradicionales, el piloto hizo algo inesperado. «Antes de responder cualquier pregunta», dijo Lucas al micrófono, «necesito que alguien suba aquí conmigo. Matías Córdoba, ven». En el box, Matías se quedó paralizado. Camila lo empujó suavemente. «Anda, te está llamando». Pero yo no hice tanto, solo di una sugerencia. Una sugerencia que cambió todo. «Sube». Matías caminó hacia el podio con piernas temblorosas. 80,000 personas lo miraban. Cámaras de todo el mundo enfocaban su rostro. Era completamente ajeno a este mundo de reflectores y celebridades. Lucas lo recibió con un apretón de manos firme y lo colocó a su lado. «Este campeonato no lo gané solo», comenzó Lucas. «Este joven de 12 años, Matías Córdoba, encontró problemas en mi moto que nadie más pudo detectar. Antes de la carrera, identificó fallas que nuestro equipo técnico había pasado por alto. Y durante la carrera, cuando todo parecía perderse, me dio una sugerencia que hizo la diferencia». Los periodistas murmuraban entre sí. ¿Un niño de 12 años contribuyendo a un campeonato mundial? «Matías no tiene títulos universitarios», continuó Lucas. «Solo tiene las enseñanzas de su abuelo, un mecánico de barrio, y con eso fue capaz de ver cosas que profesionales con décadas de experiencia no vieron». Una reportera levantó la mano. «Matías, ¿cómo aprendiste sobre motores?» Matías se acercó al micrófono nervioso. «Mi abuelo me enseñó. Él era mecánico toda su vida.
Me enseñó a escuchar las máquinas, a prestar atención a los detalles que otros ignoran. ¿Y qué le dirías a tu abuelo ahora? La pregunta golpeó un punto sensible. Matías pensó en el destornillador roto, en los años de enseñanzas, en el hombre que había dedicado su vida a las máquinas sin recibir nunca reconocimiento. Le diría que no lo olvidé, que todo lo que me enseñó sigue vivo, que espero seguir honrando su memoria cada día. Adrián Velasco observaba desde un costado del podio. No había subido todavía, dejando que Lucas y Matías tuvieran su momento. Pero cuando la ceremonia oficial terminó y los fotógrafos comenzaron a dispersarse, se acercó al niño. No hubo discurso dramático, no hubo lágrimas ni arrodillarse. Velasco simplemente sacó una caja pequeña de su bolsillo y se la extendió a Matías. «Ábrela». Matías obedeció. Dentro había un destornillador nuevo. No era lujoso ni ostentoso. Era una herramienta de calidad profesional, simple y funcional. En el mango había una pequeña placa de metal grabada. Aurelio Córdoba, 50 años de sabiduría. No reemplaza el original, dijo Velasco. Nada puede hacerlo, pero quería que tuvieras algo para continuar el legado. Matías sostuvo el destornillador sintiendo su peso. Era diferente al de su abuelo, más nuevo, menos gastado, pero el gesto detrás de él era genuino. «Gracias», dijo simplemente. Velasco asintió. No agregó más. No era un hombre de muchas palabras cuando se trataba de emociones. El regalo hablaba por él. «Hay otra cosa», continuó Velasco, su tono volviendo a ser más profesional. «Müller quiere que sigas visitando el taller. Dice que tus habilidades de diagnóstico son algo que su equipo necesita aprender. No como empleado, obviamente. Eres menor de edad, pero como observador, estudiante, si quieres». «¿En serio?» «En serio. Y tu padre también tiene trabajo asegurado, con mejor posición y mejor sueldo». Roberto, que había escuchado desde cerca, no podía creer lo que oía. «Señor Velasco, no sé qué decir». «No digas nada, solo asegúrate de que tu hijo siga estudiando. El talento natural es importante, pero la educación lo complementa». Era el Velasco de siempre, directo, práctico, sin sentimentalismos excesivos. Pero había algo diferente en su actitud. Una consideración que no estaba ahí antes. Camila se acercó a Matías cuando su padre se alejó para hablar con Velasco sobre los detalles del nuevo trabajo. «Mi padre no cambia fácilmente», dijo ella, «pero creo que le enseñaste algo importante». «¿Qué cosa?» «Que a veces las mejores ideas vienen de donde menos esperas y que ser rico no significa ser sabio». Matías miró el destornillador nuevo en su mano. Luego miró hacia el autódromo donde miles de personas seguían celebrando. «Mi abuelo siempre decía que las máquinas no tienen prejuicios. No les importa quién las repara, solo que las reparen bien». «¿Y las personas?» «Las personas son más complicadas, pero pueden aprender». Camila sonrió. «Creo que tienes razón». Esa noche, cuando Matías y Roberto finalmente llegaron a su pequeño departamento, el niño colocó el destornillador nuevo junto a los pedazos del original que había guardado en una caja. 2 herramientas, una rota, una nueva, un final, un comienzo. «Buenas noches, abuelo», susurró antes de apagar la luz. «Hoy fue un buen día». 3 meses después, el taller Córdoba e Hijo abrió sus puertas en una de las zonas industriales más importantes de la Ciudad de México. No era un local gigante ni ostentoso, pero tenía todo lo necesario: equipamiento de última generación, espacio para trabajar cómodamente y un letrero pintado a mano que rezaba: «Donde las máquinas encuentran su voz». La inversión había venido de una fuente inesperada. Adrián Velasco, después del incidente del Campeonato Mundial, había propuesto financiar completamente la apertura del taller.
Roberto inicialmente rechazó la oferta por orgullo, pero Matías lo convenció de aceptarla bajo ciertas condiciones. «No queremos caridad», había dicho Matías en la reunión donde se discutieron los términos. «Queremos una sociedad. Usted invierte el dinero inicial, nosotros ponemos el trabajo. Las ganancias se dividen según lo que cada uno aporta. Y cuando hayamos pagado la inversión original, el taller es completamente nuestro». Velasco había aceptado todos los términos sin discutir. No era el mejor negocio financiero que podría hacer, pero había dejado de medir todo en términos de ganancias. Algo había cambiado en él desde aquel día en el autódromo. El taller se especializaba en motocicletas de alto rendimiento, pero no rechazaba a nadie. Don Benito, el dueño de un taco stand cercano, llevó su vieja motoneta la primera semana. Matías la reparó personalmente, cobrando solo el costo de las piezas. «¿Por qué no cobraste la mano de obra?», preguntó Roberto después. «Porque don Benito necesita esa moto para trabajar, y el abuelo nunca cobraba de más a quien no podía pagar». Roberto sonrió. «Eres igual a él, exactamente igual». Lucas Herrera se convirtió en cliente frecuente y amigo cercano. Traía sus motos personales para mantenimiento, pero más que eso, venía a pasar tiempo con Matías, compartiendo historias del mundo de las carreras, enseñándole cosas que solo un piloto profesional podía saber. «Algún día vas a estar en mi lugar», le dijo Lucas una tarde, mientras veían juntos el atardecer desde el techo del taller. «No como piloto, sino como ingeniero jefe de algún equipo grande. Vas a diseñar motos que cambien las carreras». «No sé si quiero eso», respondió Matías honestamente. «Me gusta estar aquí, trabajando con mis manos, ayudando a personas normales con sus máquinas normales. Y eso es exactamente lo que te hace especial. No buscas fama ni fortuna, buscas propósito». Camila Velasco también era visitante regular. Había convencido a su padre de dejarla tomar un año sabático antes de la universidad para aprender mecánica de verdad. Matías era su maestro, un rol que lo hacía sentir extraño, dado que ella era 4 años mayor. Pero Camila insistía en que la edad no importaba cuando se trataba de conocimiento. «Me enseñas más en una tarde que mis tutores privados en un año», decía ella mientras aprendía a cambiar el aceite de un motor, «porque ellos enseñan teoría, yo enseño práctica». «¿Tu abuelo también era así?». «Mi abuelo creía que las manos tenían que ensuciarse para que la mente entendiera. Decía que no puedes amar algo que nunca has tocado». La relación entre ambos había evolucionado de manera natural. No era romance, al menos no todavía. Era algo más profundo, una amistad basada en respeto mutuo y curiosidad compartida. 2 mundos completamente diferentes que habían encontrado un lenguaje común en el sonido de los motores. El video del podio de celebración se había vuelto viral mundialmente. Matías Córdoba, el niño mecánico que humilló a 14 doctores, era tendencia en redes sociales. Ofertas llegaban constantemente. Contratos con equipos de carreras, propuestas de reality shows, invitaciones a conferencias. Roberto las filtraba todas, rechazando la mayoría. «Tu educación viene primero», insistía. «Puedes ser famoso después de terminar la escuela». Matías había sido inscrito en una de las mejores escuelas técnicas del país, con beca completa cortesía de una fundación que Velasco había creado específicamente para jóvenes talentosos de escasos recursos. No era solo para Matías, era para todos los niños como él, con habilidades extraordinarias pero sin oportunidades. La Fundación Aurelio Córdoba se llamaba, en honor al abuelo que había inspirado todo. La vida había cambiado dramáticamente en 3 meses, de limpiar pisos en un autódromo a ser dueño de un taller propio, de ser invisible a ser reconocido en la calle, de sobrevivir con lo justo a tener seguridad financiera. Pero algunas cosas
no cambiaban. Cada mañana, antes de abrir el taller, Matías sacaba el destornillador nuevo que Velasco le había regalado y lo colocaba junto a una foto del abuelo Aurelio, que ahora presidía la pared principal del local. «Buenos días, abuelo», decía. «Otro día de trabajo, otra oportunidad de honrar lo que me enseñaste». Y cada noche, antes de dormir, sacaba los pedazos del destornillador original que todavía guardaba en una caja especial. Los tocaba suavemente, sintiendo la madera gastada, el metal frío, la historia de 50 años de trabajo grabada en cada marca. «Gracias», susurraba, «por todo», porque las herramientas podían romperse, pero las enseñanzas eran eternas. El abuelo Aurelio vivía en cada diagnóstico correcto, en cada motor reparado, en cada cliente satisfecho. Su legado no era un destornillador de madera y acero. Su legado era Matías. 5 años después, Matías Córdoba cumplía 17 y estaba a punto de graduarse con honores de la escuela técnica más prestigiosa del país. Pero ese día no pensaba en calificaciones ni ceremonias. Estaba en el box del Autódromo Hermanos Rodríguez, exactamente donde todo había comenzado, preparando una moto para la carrera más importante de su vida. No era cualquier moto. Era la Ducati que él mismo había diseñado durante los últimos 2 años, en colaboración con el Departamento de Investigación de Velasco Racing. El proyecto había nacido como tesis escolar, pero se había convertido en algo mucho más grande. Una máquina que incorporaba todo lo que Matías había aprendido, tanto de la tecnología moderna como de las enseñanzas ancestrales de su abuelo. El piloto sería Lucas Herrera, quien a sus 37 años había anunciado que esta sería su última temporada. Quería retirarse con un campeonato más y quería hacerlo con una moto diseñada por el joven que había salvado su carrera años atrás. ¿Nervioso?, preguntó Lucas acercándose mientras Matías hacía los últimos ajustes. Aterrorizado. Bien, el día que dejes de sentir miedo es el día que dejes de importarte. Roberto observaba desde una esquina del box, ahora como jefe de mecánicos oficial del equipo. Su cabello tenía más canas que 5 años atrás, pero sus ojos brillaban con una vitalidad que había recuperado desde que su vida cambió. Camila estaba ahí también, estudiando ingeniería mecánica en la universidad, pero pasando cada fin de semana libre en el taller o en las carreras. Su relación con Matías había evolucionado exactamente como todos esperaban. Eran pareja desde hacía 1 año, aunque ambos insistían en que el trabajo siempre venía primero. «Tu abuelo estaría volviéndose loco de la emoción», dijo Camila abrazándolo por detrás. «Lo sé. Probablemente me estaría gritando que dejara de ser dramático y me concentrara en el motor». «Entonces hazle caso». Matías sonrió y volvió al trabajo. La moto estaba perfecta, lo sabía. Cada componente había sido verificado 100 veces. Cada sistema funcionaba exactamente como debía. Pero el ritual de revisión era importante. Era la forma de conectar con la máquina, de escuchar su voz antes de la batalla. Adrián Velasco apareció minutos antes del inicio de la carrera. Los años lo habían suavizado de maneras que nadie habría predicho. La frialdad calculada había dado paso a algo más humano. Seguía siendo exigente, seguía siendo intenso, pero había aprendido a ver a las personas, no solo sus utilidades. «Matías», dijo extendiendo la mano, «pase lo que pase hoy, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti». «Gracias, señor Velasco». «Adrián, después de 5 años, creo que puedes llamarme Adrián». La carrera comenzó bajo un cielo perfectamente azul, igual que aquel día 5 años atrás. 100.000 espectadores llenaban las gradas. Millones más seguían la transmisión mundial. Pero para Matías,
Solo existía el sonido del motor que él había diseñado, rugiendo con una potencia que superaba cualquier cosa que hubiera creado antes. Lucas pilotaba como solo él sabía hacerlo. Agresivo pero inteligente, arriesgado pero calculado. La moto respondía a cada comando como una extensión de su cuerpo, exactamente como Matías había diseñado que fuera. En la vuelta final, con Lucas liderando por apenas 1/10 de segundo, Matías escuchó algo. Un susurro casi imperceptible en el audio del motor, una nota ligeramente discordante que nadie más habría notado. Pero él sí la notó. «Lucas», dijo por el radio con voz calmada, «la curva 11, frena medio segundo antes de lo normal». «¿Qué?» «Confía en mí». Lucas no dudó. Cuando llegó a la curva 11, frenó exactamente como Matías indicó. Detrás de él, el piloto que lo perseguía intentó aprovechar lo que parecía un error. Se acercó demasiado. Perdió tracción. Se salió de la línea ideal. Lucas cruzó la meta con una ventaja de casi 1 segundo. El box estalló en celebración. Campeonato mundial. Con una moto diseñada por un joven de 17 años. Mientras todos gritaban y se abrazaban, Matías se quedó quieto un momento. Sacó el destornillador que siempre llevaba en el bolsillo, el nuevo que Adrián le había regalado, y lo apretó contra su pecho. «Lo logramos, abuelo», susurró. «Lo logramos». Cuando subió al podio junto a Lucas, cuando las cámaras del mundo enfocaron su rostro, cuando la multitud coreaba su nombre, Matías Córdoba solo pensaba en un taller diminuto en un barrio olvidado, en un viejo con manos sabias que le enseñó que las máquinas tienen alma, y en un destornillador oxidado que contenía más conocimiento que todas las computadoras del mundo. Porque al final, el niño al que llamaron rata de taller, el hijo del limpiador, el muchacho que supuestamente no sabía nada, había demostrado la lección más importante de todas. El talento verdadero no necesita títulos ni fortunas. Solo necesita a alguien que crea en él, alguien que le enseñe con amor y la oportunidad de demostrar lo que vale. Matías había tenido las 3 cosas, y el mundo nunca lo olvidaría. Si esta historia te emocionó, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y si quieres seguir sintiendo este tipo de emociones, te recomiendo ver la historia de un anciano humilde que fue humillado brutalmente en un banco de lujo. El gerente ordenó desinfectar donde él pisó. Lo que nadie sabía era quién realmente era ese hombre. Te aseguro que el final te dejará sin palabras.